Bueno, a lo que nos trajo el Señor hoy, escuchar su mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna para todos nosotros. Seguimos con este tema tan hermoso que el Señor nos ha regalado, que debemos levantarnos de ese letargo, levantarnos de esa pereza, de esa desidia que tenemos como seguidores del Señor Jesús. Y ese mensaje que nos ha regalado con estos 5 aspectos que nosotros debemos considerar siempre en este caminar del Señor Jesús. Y el primero es levantarnos a amar cada día más a nuestro Señor Jesús. Jesús, un mandato divino. Levantarnos y despertar al estudio de la palabra es supremamente importante. Levantarnos a predicar la palabra del Señor, el mensaje de salvación. Levantarnos a ofrendar bíblicamente, como el Señor nos lo ordena. Y estamos en este trabajo de levantarnos, que es el momento de despertarnos y levantarnos a la oración. Así que ya tenemos eh, bastante material que el Señor nos regala para que nosotros podamos caminar en las cosas del Señor correctamente. No tenemos ya excusas. El Señor nos ha regalado muchos mensajes de cómo nosotros debemos proceder a ese caminar junto a Él, en ese caminar hacia nuestra vida eterna, recibir ese galardón de nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, Hace 8 días eh, quedamos, la última cita que recuerdo en mi mente que trabajamos fue Filipenses 4, 6, 7, que la escritura dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de nuestro Señor Jesucristo nos guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él, en Cristo Jesús. Vea que es tan hermoso este mensaje que nos trae casi el resumen de hace 15 días y de hace 8 días. Parte de este caminar en la oración, de este despertar en la oración, es, es tener la confianza, tener, no estar con afán, porque es que el afán, cuando nosotros nos afanamos, nos preocupamos. Ese afán habla no es de afán de que voy rápido, no, porque a veces esa es una palabra que utilizamos sobre todo en Colombia. Afanémonos, afanémonos, es como apurémonos. Pero este afán que habla aquí la escritura es, por nada estemos afanosos, es por nada nos preocupemos, por nada nos preocupemos. Y es demasiado importante entender que la oración es vital para el seguidor del Señor Jesús. Es vital, porque esa oración es eh, como la respuesta, como el diálogo que en tu interior tienes para con el Señor, en creerle, en que Él existe, en fe. La fe tiene que ver sí y solo sí con la oración. Y en esa oración ya nosotros vimos que el Señor dice que la palabra oración significa interceder, suplicar, rogar, pedir, adorar, ¿cierto? Que es lo que el Señor nos está haciendo esa invitación. Mm, Hoy vamos a ampliar un poquitico. El Señor ha querido que para que ampliáramos un poquitico este tema, vienen dos ejemplos en las escrituras que el Señor nos regala de dos personajes bíblicos que son Moisés y el profeta Elías. Son dos maneras de orar que el Señor nos va a mostrar a nosotros
por medio de ellos la eficacia de lo que es la oración, y también nos va a mostrar por medio de ellos que hoy día tenemos los mismos comportamientos de aquel pueblo, porque el Señor nos lo dejó plasmado para que nosotros aprendiésemos, para que nosotros tuviésemos un espejo, nos viéramos allí que muchas veces nosotros aún seguimos por años comportándonos igual, así como este pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel, que tuvo eh, falta de fe, y se repite la misma condición 40 años después, porque es que la fe no es hoy sí, mañana no, pasado mañana de pronto, la otra semana sí, el mes que viene no, no. El Señor es el mismo ayer y por los siglos, por ende nuestra fe hacia Él tiene que ser igual, igual en todo tiempo mientras el Señor nos llama a su presencia. Porque vuelvo y repito, no me cansaré de repetir lo que el Señor manda por medio de las Escrituras. Dice que sin fe nadie lo va a poder agradar, nadie. Entonces, nosotros podemos observar hoy día que se habla del desorden ambiental, se habla de los problemas que hay a nivel del clima y todas estas cosas, ¿cierto? Por solo nombrar un aspecto de las problemáticas que están pasando a nivel del mundo hoy día, ¿cierto? Entonces, la gente no se ha percatado, pero sí está empezando el planeta Tierra, nuestra Tierra, a, con falta de agua. Como ustedes tienen la botellita en la tienda y ojo que ya la están embotellando, pero hay una cantidad de lugares, muchos lugares en la tierra donde ya está escaseando el agua potable, el agua dulce. Está escaseando. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque quiero llevarlos hacia el desierto. Y quiero que entendamos que la palabra desierto hoy día, para los que no vivimos en ese sistema ecológico llamado desierto, espiritualmente significa prueba. Entonces, por esa razón, para que podamos entender un poco lo que estas personas, este pueblo escogido por el Señor, pasó en el desierto, es llevarnos a nosotros en lo espiritual a pasar algo similar. Eh, Notamos, por ejemplo, en Colombia, solo en Colombia, para los que son colombianos que están acá reunidos, en nuestra Guajira, nuestro departamento de La Guajira, en una cantidad de municipios y parte del departamento sufriendo por escasez de agua. Personas que tienen serios problemas porque sin agua pues hay muerte. Entonces, por no nombrar en México, Pakistán, otros países en el mundo que están pasando por este mismo flagelo. Entonces, estoy hablando por la falta de agua en este sentido, porque debe ser muy duro pasar por una situación, sobre todo en el ecosistema desierto. Nosotros que estamos viviendo por acá cerca de ese ecosistema, podemos notar que pues eh, a entrarse muchísimo al desierto se corre con el peligro de que podamos perdernos en la inmensidad de ese desierto, y si no se sabe navegar. En menos de 3 días una persona muere sin agua en ese desierto. No hay vegetación, no hay nada, no hay nada. Pero lo hermoso es que en medio, la buena noticia para todos nosotros es que en medio de cualquier circunstancia de esas, si estamos en el Señor Jesucristo no debemos temer.
Ese es el punto álgido, esa es la razón de esta predicación hoy. Confiar plenamente en el Señor Jesús y orar significa confiar. Y es algo que hoy día tenemos mucha pereza en hacerlo. Demasiado, la gente no se despierta a la oración porque quizás han experimentado que quieren tener respuestas inmediatas, porque solamente, como decía las prédicas pasadas, oramos para nuestros propios deleites. Y eso al Señor le agrada, porque la verdadera oración es para hacer la voluntad del Señor Jesús, no mi voluntad. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, imagínense ustedes si estuvieran en un desierto, estando en Cristo Jesús, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque todas estas personas escuchaban al Señor, el Señor los seguía. Ustedes saben, ya hemos visto bíblicamente que el Señor los seguía en una nube en el día y en una columna de fuego en la noche, ¿verdad? Ellos tenían la presencia del Señor allí y por más cosa que les faltara, estaba el Todopoderoso en ese lugar, en medio de ellos. Si tú sabes que está el Señor allí, clamarías a Dios por ese recurso, en este caso por el agua. O si fuera Dios quien te hubiese llevado allá y estuvieses consciente que fue el Dios, el precursor, el que autorizó, el que hizo que no hubiese agua para probarte en ese desierto, ¿renegarías contra él? Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá estamos pensando, no, yo no renegaría contra el Señor. Y desafortunadamente, dentro de la comodidad podemos dar esa respuesta. Pero dentro de la incomodidad, dentro de la prueba, es ahí donde solo el Señor sabe esa respuesta. Vamos al libro de Éxodo 17:1-3. Nos vamos al libro de Éxodo 17:1-3. Todo esto que estamos hablando tiene que ver muchísimo con la oración. La oración. Que debemos levantarnos a orar. En Éxodo 17:1-3 dice la escritura. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento del Señor y asentaron el campamento en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y riñó el pueblo con Moisés, ¿cierto? O sea, altercó, peleó, reclamó. Y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué reñís conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Miren lo importante aquí de cómo le responde Moisés. ¿Por qué tentáis al Señor? Moisés tiene bien claro que el Señor estaba presente en esa falta de agua. Porque nosotros como creyentes, para que nuestra oración sea efectiva, nosotros tenemos que entender claramente que no hay nada que se mueva en este planeta sino en la voluntad del Señor Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a caminar con esa realidad, con esa verdad, y somos conscientes de eso, nuestra oración va a ser escuchada.
entonces se aplica lo que dice Filipenses, no vamos a estar afanados por nada, no vamos a estar ansiosos, no vamos a tener afanes de nada, porque ya son conocidas nuestras peticiones delante de Dios y esas peticiones vienen en toda oración, como dicen Filipenses. ¿Por qué? Porque yo ya confío en el Señor, porque creo en Él. ¿Se imaginan estas personas que lo oían, que vieron los milagros ahí mismo, casi que a los segundos, casi que al tiempo? Nosotros, el Señor nos dice que somos doblemente bendecidos porque creemos en Él sin haberlo visto. En estos tiempos es donde la fe recobra mayor importancia. Dice la escritura que aquí, que en Éxodo 17:1-3, sin duda nos dimos cuenta que en el desierto, y a pesar de la columna que los protegía, había sed, había cansancio, pero lo que no había también era ya agua, ¿cierto? Vimos, entonces aquí empieza la queja del pueblo. Pero lo increíble de esto es que apenas unos instantes atrás el Señor se había manifestado sacándolos de Egipto, de esclavitud de 430 años, les abre el mar para que vean su omnipotencia, evitó que murieran aplastados por el ejército egipcio o que muriesen ahogados porque estaban en contra de la espada y la pared, y les abre el mar. Fuera de eso, en el desierto les da hambre y les manda maná, comida, pan que caía del cielo. Ellos también fueron liberados milagrosamente por las 10 plagas que el Señor mandó a Egipto. A ellos no los tocó. Venían de toda esa presencia. Qué incredulidad tan grande. Qué incredulidad. Quiero que vayamos entendiendo que es importante entender que el Señor está con nosotros, que Él es amo de toda la tierra, Él es el dueño, Él hace como quiere con la tierra. Pero lo importante de todo esto es que Él anhela y desea, quiere que nosotros volvamos a la eternidad como estábamos antes. Y en este caminar, mientras Él llega en su segunda venida, nos va a pasar por muchas pruebas. ¿Y por qué nos va a pasar por muchas pruebas? No es porque el Señor sea caprichoso, es porque Él nos conoce. Él sabe que nosotros, cuando estamos en la comodidad, cuando no necesitamos plata, no necesitamos salud porque estamos sanos, estamos contentos, felices, nos echamos a las petacas, significa que nos volvemos personas ociosas. Y cuando hay ociosidad, las personas no buscan de Dios, no buscan agradar al Señor. ¿Y qué hacen las personas ociosas? Empiezan en ese tiempo que tienen tan libre porque ya no necesitan trabajar, porque todo lo tienen, porque no enferman, porque etcétera. Y lo demás, ¿qué pasa? Empiezan a recurrir a la pornografía, a las bebetas, al, al chismorreo, al juzgar, a la ira, a la contienda, a darle rienda suelta a todo el pecado que mora en nosotros. Y nos desviamos y nos olvidamos del Señor Jesús. Es tan sencillo como eso. En la Biblia, las Escrituras nos enseñan muchísimo eso. Y eso nos lleva
a la incredulidad también. Entonces, es ver con tristeza que la mayoría de los seguidores del Señor Jesús somos como el pueblo de aquella época. Con seguridad la sequía ha pasado por nuestras vidas y hemos visto antes la mano de Dios ayudándonos, pero cuando surgen otros problemas, de nuevo los problemas, nos quejamos con una facilidad, nos, nos derrotamos con una facilidad, al punto que dejamos de asistir a la congregación, al punto que dejamos de leer las escrituras, al punto que dejamos de predicarle a otras personas, porque nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de afán, porque necesito comer, porque necesito vestirme, por cuando ya el Señor me mostró que eso no es importante, sino buscarlo a Él y todo lo demás va a venir por añadidura, toda la justicia del Señor buscarlo. Entonces nosotros nos pasa igual. Les voy a dar un ejemplo clarito reciente, por no hablar en el caso mío que tengo 61 años, por cuántos desiertos no me ha pasado el Señor y hoy me mantiene aquí en pie. Muchos desiertos, por muchos desiertos. Y por ende, cada vez que venga una problemática a mi vida, es tan sencillo como esperar en el Señor y ser agradecidos. Y sed agradecidos. Por eso ya decíamos al comienzo de esta prédica, al final de la pasada, en Filipenses dice, con toda oración y ruego con acción de gracias. Porque a nosotros se nos olvida. Romanos, por favor, vamos a leer. El Señor dice, y le repetirás, y le repetirás, y le repetirás hasta que venga Cristo, porque nosotros somos muy olvidadizos. Romanos 8:28, ¿quién me hace el favor y me lo lea ya para todos, para que nos acordemos y seguir este hilo conductor de lo que les quiero decir? Amén, pastor. Gracias, Giovanito. Dice la palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Gracias, mi hermano. Nosotros, en el propósito divino del Señor, Él nos ha llamado, estamos aquí porque Él nos llamó. Usted no está aquí porque usted quiso. El Señor nos atrae hacia Él. Y estamos acá y la escritura es bien clara, que si estamos en Él, todo lo que nos pasa para bien. Eso es lo mismo allá con los hebreos, es lo mismo hoy en día, vuelvo y repito. El Señor Jesucristo es el mismo ayer allá con los hebreos, hoy aquí y siempre cuando Él venga. Es lo mismo. Él nos va a probar igual, es el mismo Señor. Pero si estamos en Él, dice que todo lo que nos pasa nos va a pasar para bien. Pero decimos de labios para afuera esa palabra. La decimos con una facilidad, con una ligereza, sin el entendimiento que conlleva eso. Y es que todo lo que me pasa es todo, todo, todo. Porque si estás en Cristo, va a pasar para bien. Por eso hay que dar gracias en todo. Entonces les decía a ustedes que lo triste es eso, ver que tenemos el mismo comportamiento de este pueblo que acababan de ver la gloria del Señor, ¿cierto? Eh, y viene una prueba más adelante y nos olvidamos de que ese mismo Señor que me puso la prueba la vez pasada, me sacó de esa prueba y viene y me pone otra prueba, me va a sacar de esa prueba porque la misma escritura dice que el Señor Jesús junto con la prueba nos da la salida. Junto con la prueba nos da la salida. Y Él dice en su palabra que Él no nos va a dar algo, no nos va a mandar una prueba que nosotros no podamos soportar. Él sabe hasta dónde ustedes y yo podemos soportar. Partiendo de todas estas cosas, nuestra oración tiene que ser diaria. Nuestro diálogo con el Señor, nuestras peticiones, debemos tener la confianza de que la respuesta del Señor es sí o no. Y ambas son bendición para mí.
Cuando podamos entender eso, nuestra oración va a ser constante, nuestra oración va a ser ese diálogo diario con mi Creador. Vea, les decía a ustedes, para no irnos tan lejos, yo estaba hablando, tengo 61 años y 61 años, ¿en cuántos desiertos no me pasó el Señor? Y el ejemplo más claro para todos nosotros que tenemos el mismo ejemplo es eso que sucedió en el 2020, 21, 22 con la pandemia. Nosotros no tenemos los datos exactos porque no les conviene a todas estas personas que el Señor usó. Murieron millones, millones de personas en este planeta, millones. Y hoy usted está escuchando este mensaje de salvación porque al Señor le plació. Y yo, porque como no nos tocó, entonces seguimos de largo, pero no alcanzamos a calcular, no alcanzamos a calcular que el Señor se glorificó en todos ustedes y en mí, porque a Él le plació que ustedes pasaran ese desierto y estuvieran aquí. Fue una prueba grandísima. Fue una prueba grandísima donde ese desierto nos encerraron, nos intimidaron, muchas personas se sentían vacías, muchas personas perdieron la fe, muchas personas se suicidaron también. No los mató el COVID, se suicidaron muchas, millones. Hubo problemas de serios, hubo agresiones físicas intrafamiliares, el esposo golpeaba a la mujer golpeaba al esposo. Eso fue algo, fue un desierto grande que la gente no alcanza a calcular de lo que llegó a suceder. Y el Señor a nosotros nos puso adelante. Hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y van a venir más desiertos. Bendito sea el Señor. Dentro de ese desierto que pasamos en esa pandemia, yo estuve hospitalizado con mi esposa un mes dentro del hospital. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que como mis pulmones estaban podridos porque se veían negros, los médicos no daban un solo peso por mi vida. Nada, no, nada, nada. El médico se asomaba a ver todos los días a ver si yo amanecía muerto. Pero el propósito del Señor era que hoy viniera a testificar que Él es grande, que Él es poderoso, que yo esperé en Él, confiado, que si ese día me quedaba en ese hospital, la gloria y la honra eran para mí, Señor Jesús. Que si salía de ese hospital, la gloria y la honra es para el Señor Jesús. Cuando uno está en continua oración con el Señor, y no para sus propios deleites, sino en esa constante comunicación, esa oración con el Señor, para hacer la voluntad de Él, las cosas resultan mucho mejor para cada uno de nosotros. Y es ahí donde empezamos a caminar en confianza en el Señor. Y es ahí donde empezamos a sentir esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Esa paz que usted nunca la va a entender porque no la podemos explicar, pero que la vas a vivir y solo si lo viven aquellas personas que hacen la voluntad del Señor cuando oran, cuando se acercan en esa comunión íntima con el Señor por medio de una oración. Entonces, Eh, las circunstancias a veces no son fáciles, entonces, pero ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Aprender de nuestros errores y de los otros para no cometerlos. Hoy el Señor nos está enseñando por medio de los errores de ellos para que nosotros no los cometamos. Por eso quedó escrito, porque el Señor nos ama tanto que Él nos va a dar la salida. ¿Qué hacer? En Éxodo 17:4-7, vamos a Éxodo 17:4-7. ¿Qué hizo Moisés? Es aquí cuando uno debe hacer lo que el Señor le ha enseñado y le ha mandado. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Oró. Moisés oró. Moisés clamó. Y clamar significa orar.
Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ojo, esto es importante aquí que entendamos. ¿Está pues el Señor Jesucristo entre nosotros o no? Es una ofensa. Bueno, si está o no está. Y a estas alturas de nuestro caminar en el Señor, les digo, hay unos que llegarán unos meses, otros llevamos 20 años, otros llevan 10, otros llevan 15, pero es tiempo que estamos en el Señor para nosotros atrevernos a decir con nuestra actitud, con nuestra falta de fe, con falta de oración, o quizá una oración egoísta, solamente pensando en mis cosas, atrevernos a pensar, el Señor ya, cuando yo digo el Señor no me escucha, cuando yo dejo de congregarme porque me llaman la atención, porque me hacen ver el pecado que estoy viendo, entonces lo más fácil es salirme, retirarme y decir yo creo en Diosito a mi manera, entonces es ahí cuando estamos diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Y a estas alturas nosotros no tenemos que estar hablando de esa manera. Para nada, para nada. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Versículo 4 al 7. Estamos ahí en Éxodo, ¿cierto? Ya lo leímos. Éxodo 17, 4, 7. Claramente dice la escritura que estaban en Refidim. Es un lugar que para nosotros hoy día espiritualmente denota o demarca un desierto. ¿Por cuántos Refidim nosotros no hemos pasado? Y vendrán muchos Refidim para nosotros. Hay una ocasión similar 40 años después de que pasó esto, 40 años después, la misma queja, la misma. Moisés se perdió la entrada a Canaán terrenal, o sea, la tierra prometida terrenal, porque él sí entró a la Jerusalén espiritual. Él entró a la presencia del Señor. Él está vivo porque nosotros tenemos un Dios de vivos, no de muertos. Y la escritura muestra varias veces que Moisés está en la presencia del Señor. No pudo entrar a esa tierra que él prometió aquí terrenal. ¿Por qué? Por causa de la queja de este pueblo todavía, 40 años después. En el libro, miremos eso en el libro de Números 21:5. Números 21:5 dice la escritura, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. ¿Cuál María? María, la hermana de Moisés y de Aarón. ¿Claro? 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y esa es otra situación que tenemos la mayoría de nosotros. Cuando vemos que estamos en alguna situación difícil, y suena chistoso, como en Colombia ahora cogieron la mañana, yo no soy político ni defiendo a nadie, pero ahorita
Suena chistoso, pero la gente, ese es el comportamiento de la gente. Eso es culpa de Petro. Todo lo que pase malo es culpa de Petro. Entonces, es más o menos eso, ¿cierto? Es más o menos. No estoy defendiendo que sea bueno o que sea malo el señor Petro, no. Lo que digo que ese es lo que menciona la gente. Igual pasa aquí. No había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Todo es culpa de Moisés y Aarón, porque todavía no asimilamos que todo es porque el Señor nos prueba a los que estamos en Él para bien. Y nosotros no lo entendemos. No lo hemos asimilado. No lo hemos podido asimilar. Cuando tú y yo podamos asimilar eso, que yo tenga mi esposa, y a veces dice uno, el Señor tenga misericordia y no me pase por eso. No, o sea, es situaciones, todos nos vamos a morir. Vamos a tener situaciones donde yo tenga que orar por mi esposa o mi esposa por mí cuando estemos en la enfermedad. Pero si por decir algo, yo estoy enfermo, mi esposa ora por mí y el Señor me lleva, eh, pues puedo estar 100% seguro que mi esposa va a ser agradecida con el Señor. Por el solo hecho de haberme prestado a ella 34 años con ella. Ya uno debe ser agradecido, muy agradecido por ese tiempo. Y gracias, Señor, porque escuchó mi oración. ¿Y cuál fue la oración? Que se lo tenía que llevar. Y cuando yo me empiezo a llenar de paz y de amor y de gozo a mi Señor y alabo en ese momento al Señor, tengo claramente el concepto de oración. Tengo muy claro quién es mi Señor y tengo bien claro para dónde voy y qué estoy haciendo aquí. Entonces, el punto es que siempre buscamos culpables. Siempre vamos a buscar la culpa de alguien en vez de orar y buscar a nuestro hacedor, al que es dueño de todo. Porque nos olvidamos allá en Deuteronomio, no van a quitar el dedo ahí, yo voy a buscar aquí el Deuteronomio 32-39. Se nos olvida, yo vuelvo y lo repito, porque es que se nos olvida y la oración se hace infructuosa por eso, porque no entendemos, no queremos aceptar que el Señor dice aquí en Deuteronomio 32-39, dice el Señor Jesús claramente, claramente dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librarse de mi mano. ¿Cuándo vamos a entender que nuestro Creador, todo lo que se mueve en este planeta es porque Él lo hace? Cuando yo ya dejo de pelear contra cosas que a veces no entiendo, y me aferro y me agarro de estas palabras tan serias y tan sabias, es cuando voy a sentir la paz que sobrepasa el entendimiento humano y es cuando voy a entender qué es verdaderamente orar. Y entonces es cuando el Señor se va a agradar de usted y de mí, porque la escritura es clara, Hebreos 11:6, allá dice claramente que sin fe es imposible, imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces, tan hermoso que es cuando usted tiene claro todo esto que el Señor nos habla, que en su oración usted va a agradarle al Señor. Y qué hermoso es que el Señor se agrade de nosotros. Dice la escritura aquí, seguimos acá, y dice, y habló el pueblo, números 23, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Están hablando de ya 40 años atrás.
¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto? Y siguen con la misma quejadera. Allá en los primeros días cuando se enfrentaron al mar y que no tenían salida, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Si allá están, y mire, 40 años después diciendo lo mismo, ¿por qué nos hiciste venir a este desierto, a la congregación del Señor, a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y mire lo que hicieron ellos. 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. ¿Para qué se postraron sobre sus rostros? Para interceder, para que se hiciera la voluntad del Señor, para pedir por los, no pidieron por ellos. Ay, Señor, mire, yo soy muy bueno, no, como veíamos la prédica pasada, yo no soy como este. No, no a señalar, ellos se arrodillaron y se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor Jesús se apareció sobre ellos. Y vuelve el Señor y le dice a Aarón, a Moisés, que toma la vara 8 y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad. El Señor le dio una orden a Moisés, le dijo que le hablara a la roca, que le hablara a esa peña, ¿cierto? A vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante del Señor como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os, eh, os hemos de hacer salir agua de estas peñas. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero ojo que el mandato del Señor fue a Moisés que le hablara a la peña. Pero él se enardeció de ya 40 años con lo mismo. Y ese es el problema que a veces nosotros debemos tratar de cuando tengamos los problemas sobre todo intrafamiliares, entre el esposo y la esposa, los hijos, el trabajo, que a veces explotamos y trae consecuencias. Así tú tengas la razón, va a traer consecuencia negativa a eso negativo que tú hagas. Así no sea tu culpa, como pasó aquí con Moisés. El punto es que vamos a pecar y vamos a desobedecer al Señor. Y aquí dice la escritura que Moisés alzó la mano y golpeó la roca 2 veces. La golpeó. El Señor dijo que le hablara. Por esa razón, Moisés no entró a la tierra prometida en Canaán. Entonces, ah, y nosotros seguimos repitiendo el mismo error, repitiendo el mismo error. Nos quejamos, ¿cierto? Nos quejamos y nos quejamos. Y nosotros no entendemos que el Señor Jesús nos ha hecho el camino cada vez más fácil, que Él se hace carne, que se hizo presente, se hizo visible para enseñarnos cómo llegar a Él. Y en medio de ese sacrificio, uno de esos regalos hermosos que Él nos dejaba en su muerte era que cuando Él moría se abría el velo que estaba en el templo
en dos. Y ya teníamos acceso directo a Él. Ya no tenemos que hacer mm, ritos, hacer una cantidad de cosas, sino es directamente. Y ese romperse el velo y tener acceso directo a Él es por medio de la oración. Por medio de la oración, directamente con Él, vamos a lograr tener todo lo que Él sabe que necesitamos para nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que nosotros muchas veces atribuimos las cosas, todavía seguimos pensando que que la suerte es la que... Es que qué tipo de muy mala suerte, ese señor sí tiene muy mala suerte, salió de una, cualquiera diría, ese pueblo y tiene muy mala suerte. No, hasta en eso, hasta en eso, hasta en eso el Señor es amo y Señor. Mm, Proverbios 16, Proverbios 16:33. ¿Quién me lee Proverbios 16:33? Por favor, Amén. mi hermana, gracias. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús, Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Ya. Entonces, no es la mala suerte. La suerte, la gente, nosotros podemos notar que después vamos a hablar sobre el Turil y el Tumim, que eran como unos dados que se echaban para tomar ciertas decisiones. Eh, Allá cuando crucificaron al Señor Jesús, los soldados romanos echaban suertes para ver quién se quedaba con la ropa de él, sobre la ropa de ellos, echaban suertes. Y notamos aquí que la escritura es bien clara. Dice que la decisión en esa suerte, en esos dados, en lo que sea, en la apuesta que usted vaya a hacer, es del Señor. No es que usted tenga buena suerte, es la decisión del Señor. En esas cositas, hasta en esas cositas erramos. Y hay gente que a veces piensa que para salir de sus problemas es comprar la lotería y comprar el billete completo, porque entre más números tenga, más opciones tiene de ganar. Eso no funciona en la vida de un seguidor del Señor Jesús, porque la escritura es clara, la decisión es del Señor. Es más, usted sin comprarse nada se va a ganar lo que el Señor le regale. ¿Sí me hago entender? Es decisión del Señor, todo es decisión del Señor. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque es la mejor manera de entender los designios, las cosas que el Señor nos mande para nosotros, entender que proviene de Él y que va a ser para mi bien si yo estoy en Él y le creo a Él. Si yo creo que Él me escogió, si usted no se siente que está en el camino de la salvación, tiene que preguntarse qué está pasando con su vida. Pero estamos aquí porque el Señor nos escogió. Por eso dice la escritura en Romanos que leyó el hermano Giovanni. Esto es a los escogidos, que todos los que nos pase estando en el Señor va a ser para bien. Sí, no es cuestión de suerte. Ya el Señor nos escogió. Vea, les decía a ustedes que cuando uno, el por qué, pero entonces mucha gente se preguntaba, y esto viene porque una vez una persona me preguntó, pero hermano, pero si el Señor sabe que pasa esto, pasa lo otro, ¿por qué me tiene que pasar por esto? Porque nosotros estamos aquí en la carne y nosotros somos dados a pecar porque somos atraídos por el pecado que mora en nosotros. Entonces, mientras venga el Señor siempre nos va a pulir y nos va a poner en prueba para que nuestra fe no decaiga, porque la mejor manera de agradar al Señor es por medio de la fe. Cuando las personas no necesitan del Señor Jesús, cuando tienen todo, es cuando la gente se desvía, se olvida de Dios
y se pierde, y el Señor no quiere que ninguno se pierda, dice su escritura. Por eso Él está tardando su venida, esperando que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso las pruebas es para que nosotros no nos perdamos. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo claro y lo vuelvo a repetir, lo vamos a volver a ver. Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo murieron, cómo murieron los de Sodoma y Gomorra? Murieron por el fuego divino, el Señor los quemó. Pero ¿sabe por qué? Porque resulta que la escritura me enseña en Ezequiel 16, vamos a Ezequiel 16. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, me muestra claramente un comportamiento muy humano, un comportamiento mundano. Ojo, es aquí donde debemos entender que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Cuando decimos un comportamiento mundano, estoy haciendo relación a aquellas personas que están sin Cristo, que viven de las cosas del mundo, de la carne. Nosotros no, porque el Señor Jesucristo es bien claro, dice que aquel que se levanta como amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es amigo del Señor. Entonces, este comportamiento tan mundano lo tenemos nosotros. Y por eso el Señor cada rato nos prueba para que nosotros no caigamos en ese comportamiento y nos perdamos. Y tenga que venir Él a castigarnos como hizo con Sodoma y Gomorra y 5 ciudades más, dice la Escritura. En Ezequiel capítulo 16, versículo 49, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Le está hablando espiritualmente a Jerusalén. ¿Sí? Está diciendo que esta fue la maldad de Sodoma. 2 puntos. ¿Cuál era la maldad de Sodoma? La soberbia. La saciedad de pan. Saciedad de pan significa abundancia. Estaban llenos, glotones, ¿sí? De dinero, de posesiones, no necesito nada, tengo fincas, tengo carros, todo eso me produce renta para mi vida, yo puedo pasar esta vida y la otra sin trabajar porque tengo modo. Es un pensamiento de mucha gente y sobre todo los que tienen dinero. ¿Y qué pasa? Ya viene lo que pasa cuando usted tiene saciedad de pan, cuando no necesita del Señor. Porque notemos que Job tenía saciedad de pan, era un hombre demasiado rico. Y sin embargo el Señor también lo probó. Pero a diferencia de muchos, él tenía al Señor en el corazón y pasó esa prueba de fe. Entonces dice aquí que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la maldad, la soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Tenían todo el tiempo de la vida para hacer nada. Y cuando su mercecita linda y su mercecito lindo tienen bastante tiempo desocupados, la mente se llena con pornografía, con alcohol, con drogas, con prostitución, con ira, con contiendas, con peleas, con chismes, con todo eso. ¿Y eso qué hace? Contamina al hombre, contamina al ser y se desvía del camino de la salvación. Ve por qué el Señor nos prueba cada rato para sacarnos del confort, para que confiemos cada vez más en Él, porque Él quiere que usted y yo nos salvemos. Entendamos eso y ahí es donde vamos a entender claramente por qué es que yo tengo que estar orando, por qué tengo que levantarme a orar. Y a veces las personas dicen, no, es que me voy a levantar a tal hora. Levantarse a orar significa, no estoy hablando de un horario. Levantarme a orar es que estoy dormido
en vida, estoy dormido, a plena luz del día, dormido. Sí, es muy hermoso, es muy sublime levantarme a orar en la madrugada, es hermoso, hay mucha paz, hay concentración. El problema es el ruido en el día, que uno está medio por ahí y llegan a uno, mi esposa está por ahí pegadita, Milena, venga, ¿qué le he hecho aquí a las papas? Sí, entonces no es lo mismo, pero la cuestión es no nos limitemos a un horario. Levantarnos ahora significa que es que estamos dormidos, ¿cierto? Entonces, claramente dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la maldad, la saciedad de pan, la abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Fuera de eso, teniendo con que en la ociosidad no utilizaron su tiempo, que el tiempo es oro, a ir a ayudar a los pobres, a predicar, a esos 5 puntos que el Señor nos está invitando, y es amar al Señor, levantarnos a amar al Señor todos los días, levantarnos a la escritura, estudiar la palabra del Señor, escudriñar las escrituras, levantarnos a ofrendar, ayudar a las personas con mi tiempo, regalarles mis manos, ofrendar comida, ropa, levantarme a predicar y levantarme a orar. Todo esto le faltó a estas personas porque tenían tanto tiempo que se dedicaron a hacer la maldad. La ociosidad nos lleva a pecar. Y ellos tenían abundancia de ociosidad porque no necesitaban trabajar, tenían mucha pan, tenían mucha abundancia. Estoy repitiendo esto y redondeando en esto porque es clave que entendamos el por qué el Señor nos prueba. Porque mire cómo terminó este pueblo. ¿A qué lo llevó esa ociosidad? Y dice, no fortaleció la mano del afligido, del menesteroso. 16:50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. ¿Dónde las quitó? ¿Cómo las quitó? ¿Sí estamos entendiendo aquí? Ellos, por tener toda esa abundancia y esa maldad y no ayudar a nadie, y dice la escritura que se llenaron de soberbia, o sea, soberbios. No necesitan de Dios, no necesitan de nadie, mirando a todo el mundo por encima del hombro, ¿cierto? E hicieron abominación de delante del Señor. Entonces, como el Señor, vamos a Romanos 1:24. Ya entendamos cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Tenemos que entender muy bien eso. Vean tan bonito el mensaje que tiene que ver muchísimo con la oración, de dónde el Señor hacia dónde nos lleva el Señor para que oremos. Romanos, les dije 1:24. Ya lo tienen ahí en sus ojitos, ¿verdad? Romanos 1:24 dice la escritura así. Entonces vengámonos desde Ezequiel, que nos está diciendo cuál fue la maldad cuál fue el por qué el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra. Ya el Señor nos mostró, y mire lo que pasa aquí. Dice 18, Romanos 1:18. Entendamos, Romanos 1:18, entendamos que la ira de Dios obra la justicia. En nuestra ira no. La ira de Dios no es la misma ira suya. Por eso el Señor me dice a mí, Luis, airado pero no peque, no peque. Nos dice a nosotros, airaos pero no pequéis.
porque es que siempre en nuestra ira, en nuestra molestia hay pecado. En cambio, en la ira del Señor hay justicia. Él es justo, Él nunca peca. Hay amor, en la justicia de Dios hay amor. Entonces, no confundamos, ¿sí?, las cosas. Dice, porque la ira de Dios es santa, pura, amor. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguno de nosotros tiene excusa para dudar de Dios. Ninguno. Es más, el Señor nos puso eternidad en nuestros corazones. Es más, el Señor nos puso la ley en nuestros corazones, así no lo conozcamos. Que puso en nuestro corazón qué es el bien y qué es el mal. Todo el mundo sabe que es malo y que es bueno. Ahí está clarito, no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, Sodoma y Gomorra lo vamos a trasladar allá. No glorificaron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos, o sea, soberbios, ¿cierto? Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, ¿sí? Adorando otras cosas que no son, buscando otros dioses que no son. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y esa mentira grande de Sodoma y Gomorra es: yo no necesito Dios, yo estoy saciado, tengo de todo yo. ¿Cierto? Por cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y hasta el día de hoy se sigue con la misma basura, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estamos cambiando al Señor, nuestros hijos, por reggaetón, nuestras mujeres empoderándose, hay una cantidad de cosas que nos estamos saliendo de los mandamientos del Señor, lo que el Señor mandó, opinando todo el mundo es que esto no es así, que es que esto es machismo, que esto es feminismo, que esto es... Todo el mundo desobedeciendo y dándole la honra a cultos y a cosas que no son del Señor. Entonces dice que el Señor, que Dios también los entregó a esa inmundicia porque cambiaron la verdad del Señor. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Lesbianas. Y a igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. Lascivias son bajas pasiones, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de avaricia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. ¿Cómo nos quedó el ojo ahí con todo esto? Y eso es todo lo que estamos viviendo hoy día. Vea, el Señor nos hizo un cuadro temático transparente de nuestra sociedad hoy día. Ahí me uno a todo lo que hemos leído, que todo lo hace el Señor. Todas esas personas que ustedes los ven ahorita con LTBXX, el Señor los puso en eso por desobediencia, por todo eso que acabó de hablar el Señor aquí. Entonces, ¿qué pasó? Pues, ¿qué le pasó a don Sodoma y Gomorra? Acabamos de leer en Ezequiel que ellos cometieron abominaciones contra el Señor, y entonces ya entendemos por qué todo el pueblo cuando vinieron los dos ángeles a sacar a Lot del castigo eterno, porque estos dos ángeles fueron expresamente enviados allá para sacar a Lot, a sus dos hijas y a su esposa. Después de que lo saca, el Señor envía fuego y azufre y destruyó esas 5 ciudades, entre esas Sodoma y Gomorra. Pero lo tenaz aquí es lo que quiero que entendamos, es cuando nosotros no entendemos que todas las pruebas que nos pone el Señor es porque Él quiere que no caigamos igual que todo esto que acaba de mencionar. Todo esto el Señor es llevado a hacer esto por estas personas porque ya no quieren oír, no quieren obedecer. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Pues se agolparon todos en la casa, dice, desde los más niños, desde los más pequeños hasta los más viejos, se juntaron en la casa de allá de Sodoma y Gomorra a la casa de Lot, porque querían violar sexualmente a los ángeles de Dios. Eso está clarito en las escrituras, clarito, por más que lo quieran tapar y poner pañitos de agua tibia, la escritura muestra claramente que iban a hacer un acto depravado allí. ¿Por qué llegaron hasta ese punto? Por la ociosidad, por la abundancia. Por eso el Señor cada vez nos va a probar y nos quiere probar para que nosotros no caigamos en esa misma desgracia. Estamos entendiendo el por qué es tan importante levantarnos a orar. ¿Por qué es tan importante levantarnos a orar? Estar siempre en esa comunión diaria con el Señor, pero que nuestra oración sea siempre para que se haga la voluntad del Señor Jesucristo nuestro Padre. No para que se haga su voluntad, hermana, hermano. No, esa oración no tiene sentido. Esa oración no tiene coherencia con lo que estamos estudiando. Esa oración no tiene coherencia con el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Porque es una oración que dice el Señor, que es una oración que es para nuestros propios deleites, que estamos orando y pidiendo mal. Estamos orando y pidiendo mal. Es siempre pedirle al Señor dirección. Es normal que a veces uno sienta angustia, miedo, pero no debería en gran porcentaje ser así.
porque la confianza nuestra tiene que ser nuestro Señor. Siempre, siempre Él va a salir. Vea, 40 años después les vuelve a poner la misma prueba. No se nos haga raro que el Señor vuelva y nos haga una prueba de hace 20 años otra vez. Ya la pasaste, la segunda vez también la pasas, pero este pueblo no. Este pueblo no entró a la tierra prometida, no entró. Murieron todos deambulando 40 años por el desierto, por desobedientes, por falta de fe, por no creer, por murmuradores, por pecar contra el Señor. ¿Cuántas veces nosotros no pecamos contra el Señor, dudando de todo lo que Él nos puede dar y nos da? Vuelvo y le repito, no se olvide de dónde nos ha sacado el Señor. Esa edad que usted tiene, no sé cuántos, unos están más jóvenes, otros estamos más viejos, toda esa edad de marca nos muestra a cada uno de nosotros que hemos llegado hasta el día de hoy por la infinita misericordia del Señor Jesús. Y que si nos llegamos a ir hoy en unos segundos, también es su infinita misericordia porque el tiempo de Él es perfecto. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a ir a las Escrituras, unas citas que ustedes me van a apoyar. Deuteronomio 8, del 11 al 20, dice claramente amonestación de no olvidar al Señor Jesús. Una amonestación, es un llamado de atención para que no nos olvidemos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, levantarnos a orar. Cuídate de no olvidarte del Señor Jesús, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, ¿sí ve? Y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, soberbia. Y te olvides de el Señor Jesucristo, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. El Señor nos aflige. La prueba viene para hacernos el bien. 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo soy un excelente profesional porque yo me esmeré, yo trabajé, yo cargaba mercado, yo limpiaba carros, yo limpiaba baños, yo soy un berraco, yo soy lo máximo porque por mí fue que no, la escritura diga que ni tu mano ni la fuerza te han traído riqueza ni lo que tú tienes. 18, sino acuérdate del Señor Jesús tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Si ve tan sencillo como el Señor nos resume, nos cierra este mensaje, para que entendamos claramente el por qué el Señor nos prueba. Porque Él sabe que nosotros nos vamos a ensorbecer, nosotros vamos a volver soberbios cuando pensamos que yo no necesito nada, que estoy bien. Y es ahí cuando empezamos a desviarnos, a pecar
contra nuestro Creador. Entonces, mis amados, vamos a dejar aquí. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga